Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Ha pasado ya un día de que se otorgara la cuestión de confianza en el Congreso de la República y queremos analizar un poco en perspectiva todo este proceso y lo que se viene en adelante. Por eso hemos invitado hoy a Jeffrey Radzinski. Él es director del Grupo Fides, catedrático de la Universidad del Pacífico y buen amigo de esta casa. Jeffrey, ¿cómo estás? Un gusto, Joaquín. Quisiera empezar viendo en perspectiva lo que pasó entre esta semana y la semana pasada, ¿no? Primero un mensaje a la nación en un tono bastante agresivo, luego un oficio que ponía un plazo y ordenaba no sé si ordenaba, pero exigía la aprobación de unos proyectos en un sentido y en un plazo, y luego un mensaje un poco más conciliador de Del Solar en el Congreso, que finalmente llevó a la cuestión de confianza. ¿Cómo interpretas tú este cambio de tono gradual y paulatino que hubo a lo largo de los últimos días? Creo que hay algunos elementos para poner en consideración y contextualizar esto. El anuncio del presidente Vizcarra en relación a la cuestión de confianza fue el miércoles de la semana pasada. Un día después que el Congreso de la República archive una serie de denuncias por investigación al fiscal Chávarri, al exfiscal de la Nación. Creo que ese es un elemento importante en la oportunidad en la cual el presidente anunció esta cuestión de confianza, porque en buena cuenta recogió un nuevo repudio ciudadano contra el Congreso de la República. Tiene una reacción muy rápida, además. Exacto. Entonces creo que fue una oportunidad para nuevamente tratar de poner la agenda del debate público en esta disputa entre el Ejecutivo y el Parlamento. Ese sería el primer elemento. El segundo, efectivamente, hubo un gesto político, creo, interesante, porque su anuncio, su discurso, lo hace rodeado no solo de su gabinete, sino de los gobernadores. Algo que no habíamos visto. Exacto, algo inédito y algo que de alguna manera transmite dos mensajes. El primero es, no estoy solo, aquí están otras autoridades y otros líderes políticos. El Ejecutivo en pleno. Exactamente. Y por otro lado, el mensaje descentralista, el mensaje antilimeño. Proveniendo del de Moquegua, además. Correcto. Entonces creo que ese es un segundo hito. Luego lo que pasó es tratar, digamos, de una confrontación natural en una cuestión de confianza, porque políticamente el sentido de la cuestión de confianza es que el Ejecutivo le dice al Parlamento, oigan, ustedes efectivamente son los encargados de legislar, pero estos temas los pongo como prioridad porque son una política de Estado y tenemos que verlo ya. Entonces, marcar, digamos, la agenda, marcar la cancha, y eso genera una confrontación. Y luego los otros asuntos ya son más procedimentales. Creo yo que la carta que se presentó era más una declaratoria política, porque efectivamente no se puede establecer un plazo perentorio para aprobación de normas en el Congreso. ¿Crees que se excedió el Ejecutivo en poner un plazo? Creo que fue más una declaratoria política y creo que no tenía pertinencia jurídica, una serie de precisiones, pero el concepto de fondo creo que era totalmente válido. Pero creo que la cuestión de confianza, sí, pero la cuestión de confianza creo que sí era constitucional, sí. Y lo que procuraron hacer es, digamos, estar, digamos, en primer plano en esa discusión. Que lo consiguieron. Correcto. Pero luego ese requerimiento aparentemente quedó postergado en la presentación Del Solar, ¿no? Así es. No quedó totalmente claro, dijo que era importante avanzar y que se podía extender la legislatura, pero finalmente se llegó a conseguir el voto. Y la pregunta que surge ahora es, ¿qué va a pasar en el Congreso, no? O sea, ya está la pelota en la cancha del Congreso, la Comisión de Constitución ayer se han juntado a tratar de priorizar una agenda. ¿Crees que la urgencia de estos días se va a mantener en los días que vienen? Es complicado. El primer punto, lo de ampliar la legislatura, creo que es necesario. De hecho, cualquier reforma requiere rigurosidad y para ello debate y opinión de especialistas, y al 15 de junio el tiempo estaría muy ajustado, así que ojalá que amplíen la legislatura y entiendo que así sería con el cronograma que han planteado. Efectivamente, el primer gran filtro es la Comisión de Constitución, que la preside Rosa Bartra, que votó en contra de la confianza, ¿no? De los 18 miembros de la Comisión de Constitución, 9 votaron por el sí, dar la confianza, 9 por el no. Así que es también ejemplificador, sintomático de lo que ocurre ahí. Lo que creo que va a pasar es lo siguiente.
Algunos, 2 o 3 proyectos probablemente se aprueben muy similares a lo que ha planteado el Ejecutivo. ¿Cuáles crees que serían? Y 2 o 3, creo que hay algunos que tienen menos controversia, como... El tema de los impedimentos para postular. Sí. El tema del financiamiento, quizás. Sí, el tema de financiamiento, el tema de los impedimentos por la sentencia, porque creo que son menos delicados. ¿Dónde veo el asunto más delicado? En las primarias, creo que ahí se va a modificar mucho más, y en el tema de la inmunidad. ¿No? Por los antecedentes, por lo que haya mostrado el Congreso. Y creo que hay que distinguir también los 2 tipos de proyectos. Hay algunos que tienen carácter constitucional, que modifican la Constitución, y hay otros que modifican leyes orgánicas. Sí. Esa es una diferencia elemental, porque el presidente de la República puede observar los proyectos de ley, salvo cuando sean modificaciones constitucionales. Que las constitucionales son el tema de la inmunidad. Correcto. Y el tema del impedimento para postular. Correcto. Entonces hay 2 niveles, digamos, de proyectos, ¿no? Pero lo que hay que recordar también es que inicialmente esta reforma se sintetizaba en 12 proyectos normativos, y ahora se ha acotado a 5. O sea, ya se ha filtrado. Entonces, correcto. En cualquier caso vamos a hablar de una reforma parcial. Van a quedar temas pendientes. Pero esto preocupa un poco porque estas reformas, para que funcionen, algunos de los aspectos de la reforma deben ir como en bloque, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no puedes tener las primarias sin sin eliminación del voto preferencial porque no hace sentido. Entonces, ¿vale la pena realmente hacer pedacitos la reforma y aprobar un poco? Es un buen punto. Creo que es partir por algo, pero tenemos que analizarlo efectivamente en bloque. No tiene sentido hablar de primarias si antes no hay una lógica de partidos. No tiene sentido si no bajamos este requisito, en mi opinión, absurdo de 4% del padrón electoral que no existe en ninguna democracia desarrollada del mundo, pero si no lo atamos a una lógica de fiscalizar la dinámica partidaria. O no tiene sentido si el financiamiento no lo vemos en el marco de las propias campañas electorales, que es donde más gastan los partidos. Entonces, sí, coincido contigo, hay que verlo por bloques, pero se podría conversar por un bloque o por 2 y es algo, ¿Crees ¿no? que el filtro que hizo el Ejecutivo de los 12 a los que finalmente fueron 6 los que se presentaron en el Congreso fue adecuado? ¿Tú hubieras priorizado de una manera distinta? Yo creo que un problema que ha tenido el Ejecutivo, que lo tuvo también en el caso del referéndum y lo repite ahora, es que tiene una maniobra política interesante, pertinente, que converge con demandas ciudadanas para establecer la agenda. Pero cuando le toca la parte técnica, operativa, uno lee los proyectos y digamos, no son de lo mejor. O por no decir que tienen... ¿Tienen falencias? Yo creo que sí. Yo no soy un especialista en derecho electoral y creo que hay un punto de encuentro muy fuerte en los temas entre sistema político y sistema electoral. Al final son gran parte de lo mismo. Y por ejemplo, el primer año en la Comisión de Constitución se discutió sobre el Código Electoral. Todavía no tenemos un Código Electoral, todavía están las normas aisladas por todos lados. Entonces, ¿realmente hay una vocación de reforma integral? Yo tengo mis dudas. Podría estar interpretando que es más... ¿Está identificando una forma fácil de ganar popularidad del presidente, quizás? No sé si una forma fácil de ganar popularidad, pero un intento por lo menos por conectar, en este caso a través de la reforma política. Porque si uno revisa lo que pasó con el anuncio del año pasado del referéndum, que fue en el mensaje 28 de julio, cuando la popularidad del presidente Vizcarra también estaba debajo del 40% y después subió hasta 65% en diciembre, se da cuenta que sí conecta. Pero si revisamos, digamos, los efectos de lo que se aprobó, y debemos ser respetuosos de lo que se aprobó, la Junta Nacional de Justicia estamos hablando. Es realmente la Junta Nacional de Justicia, pero la no reelección de los congresistas, que es muy popular, pero ¿es positiva? Yo creo que no. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, la bicameralidad es cierto, pues, que el Congreso modificó, pero a eso es a lo que me refiero. Una cosa es la pompa y poner la agenda y otra cosa es la técnica legislativa. Y esa es una crítica de los que, digamos, de alguna manera consideran que la manera en la que está el Ejecutivo promoviendo esto no es la mejor. Es esto, dicen, mira el resultado que tuvimos con la cuestión de confianza anterior. Una Junta Nacional de Justicia que al final creo que fueron solamente 3 postulantes que aprobaron el examen. Sí, que siguen en proceso. Y que siguen en proceso.
¿Tú crees que hay una posibilidad de lo que salga en este mes y medio de legislación que hay en el Congreso sea algo bueno? ¿Hay la posibilidad de sacar algo bueno? Yo confío en que puede salir algo que sume. Confío en que vamos a estar quizá mejor de lo que estamos hoy. Pero eso no lo convierte en una reforma integral. Creo que el gobierno tiene que centrar su prioridad, y tiene algunos ministros muy capaces, tiene que centrar su prioridad, uno, en levantar el perfil de otras figuras. El presidente no puede estar tan solo. Y segundo, en tener una prioridad de agenda gubernamental de gestión programática. Porque finalmente eso es lo que va a seguir estableciendo la agenda de una mejor manera de cara al 2021. En paralelo, lo de la reforma política. Lo que yo sí le encuentro sentido es que con un Congreso como el que tenemos y con los antecedentes que ha tenido, el Ejecutivo a veces se ve obligado a hacer estas medidas, digamos, de presión política con instrumentos constitucionales, porque si no, no tiene mucho campo de maniobra. Pero luego, cuando tú me preguntas qué va a pasar, si no se muestran resultados de gestión programática de los ministerios, va a ser complicado mantener una bandera a partir de la reforma política. Va a ser muy insuficiente. ¿Tú crees que la población identifica que hay la necesidad de hacer una reforma política y está a favor de eliminar el voto preferencial, tener primarias, o sencillamente identifica que hay un choque de poderes y toma un bando? ¿Qué tanto nivel de involucramiento hay en esto? Yo creo que la mayoría de peruanos lo que sentimos es un rechazo a cómo se ha comportado la clase política y las autoridades por una serie de razones. Creo que no es casual ese repudio tan grande al Congreso de la República, se lo han ganado. Pero también creo que la mayoría no está al tanto de muchos de los debates. No es una sorpresa hablar de la desafección política y de nuestra baja cultura política, en general el poco interés por la cosa pública. Entonces, muchas de las discusiones entre Ejecutivo y Legislativo no calan, digamos, entre la mayoría de los ciudadanos. Porque lo que sí cala, exacto, lo que sí cala es esa sensación de disputa permanente y que no se llega a puerto, o de aprovechamiento del poder político. La gente no está analizando el texto del proyecto de la inmunidad, pero lo que sí siente la gente es, oiga, tenía inmunidad este señor Donaire, que es congresista, y ahora está prófugo de la justicia. Eso sí lo entiende la gente. O sea, no hay que subestimar esa intuición y ese desánimo porque no se conozca, digamos, a profundidad los proyectos, ¿no? ¿Crees que hay una responsabilidad en el Ejecutivo y en el presidente Vizcarra en particular de no haber tenido un trabajo un poco más cercano, incluso con su propia bancada en el Congreso? Llama la atención, bueno, ayer escuchamos al congresista de su bancada, me refiero al congresista Bruce, diciendo lo que todos escuchamos. ¿Cómo puede ser posible que un presidente tan popular, que tiene una bancada además tan chica, que uno esperaría que sea fácil de coordinar, no tenga comunicación con su bancada? ¿No hay algo de responsabilidad también del presidente? Claro, quizá, Joaquín, porque no es su bancada. A lo que me refiero es que es un presidente que no tiene partido, que heredó, digamos, esta decisión de Peruanos por el Cambio con esta bancada que en algunos momentos no parece tan cercana. Hay momentos que uno sigue el debate parlamentario y la bancada liberal parece más oficialista que la propia bancada de Peruanos por el Cambio. Entonces no queda muy claro y se le nota un poco solitario en ese ambiente político, y por eso decía que esa eventual alianza con los gobernadores puede ser interesante. Son figuras que todavía no están muy desgastadas porque han asumido este año, y ahí tiene una gran oportunidad el presidente, y creo que la segunda gran oportunidad es levantando el perfil de algunos de sus ministros. No se conoce a los ministros. No se conocen a los ministros, incluso en algunos sectores. Es decir, las propias empresas especializadas en algunos no tienen, y eso no es saludable, ¿no? Porque al final son unas autoridades sectoriales de carácter nacional. Ayer estuvo por acá el profesor Eduardo Morón, que también enseña en la Universidad del Pacífico, economista. Y él tenía la impresión de que el gobierno no tiene un rumbo claro más allá del tema de fortalecimiento institucional, digamos, lucha contra la corrupción, que la verdad que no hay claridad de cuál es el norte en otras áreas. ¿Tú serías tan duro?
En todo caso, si es que hay claridad, no han establecido la agenda prioritaria, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un gobierno? Debe elegir 2 o 3 temas principales y decir, ok, mi rumbo está en función prioritaria a A, B y C asuntos. Eso no queda claro más allá de la lucha contra la corrupción, que fue la primera gran bandera del presidente Vizcarra, sobre la cual se sostuvo esas propuestas de referéndum también, y que tiene un vínculo con la reforma política, pero es la única que ha llegado, digamos, a calar. Tiene que establecer 1 o 2 más, y como digo, sectoriales. Ok, educación, salud, tiene que elegir 1 o 2 banderas y hablar de proyectos concretos, obras puntuales, servicios a corto, mediano plazo. Creo que esa es la agenda que debe establecer el gobierno. En el sector empresarial, la CONFIEP en particular, se critica mucho de la oportunidad de estrategias como la cuestión de confianza, que generan un ruido político muy grande, que esto desalienta la inversión, que paraliza la economía, y esto genera una serie de debates, ¿no? Porque hay gente que argumenta lo contrario, que más bien tú para tener una economía sólida tienes que tener un poder judicial predictible, un sistema político que represente bien a los ciudadanos. ¿Cómo crees tú que es un debate como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, y en general creo que estas cosas no son blanco y negro. Y creo que, vamos, efectivamente, el ruido político tiene repercusiones económicas, pero también es cierto que si seguimos postergando, digamos, los temas institucionales, porque todo el mundo habla de institucionalidad en abstracto, pero la institucionalidad en buena cuenta tiene que ver con esa predictibilidad, tiene que ver con reglas de juego claras y tiene que ver con bases medianamente sólidas. Pero si tú tienes autoridades corruptas o legisladores sin rigor, no puedes construir pues esas reglas de juego claras. Entonces, lo que debemos procurar si queremos mirar las cosas con una visión de mediano o largo plazo es precisamente consolidar mejor esta cultura y estructura política, porque sobre ello se va a construir una mejor economía. Creo que en eso pueden coincidir ambos puntos, más allá de las visiones, ¿no?, ideológicas. ¿Tú crees que si es que en las próximas semanas finalmente el Congreso aprueba una parte minoritaria o aprueba de manera muy modificada los proyectos, la calle se vuelva a calentar? O sea, que el presidente Vizcarra pueda volver a conseguir este momentum, este soporte, porque hasta se ha hablado de la posibilidad de otro referéndum incluso. ¿O tú crees que ya el empuje popular a esta reforma ya llegó a un tope? Sí, yo veo complicado que pueda ser una bandera política potente desde el gobierno, porque ya el discurso queda claro, la propuesta queda claro. Creo que ha tenido un triunfo político el presidente Vizcarra con la aprobación de la confianza. Ha puesto finalmente en agenda los temas de reforma política, ha, digamos, desnudado nuevamente las contradicciones de parlamentarios que decían que era inconstitucional, pero votaron a favor de la confianza. Entonces, pero más allá de eso, creo que no va a ser una gran bandera. Como digo, creo que la próxima bandera se tiene que construir con una agenda más programática. Y en paralelo, cómo no, seguir viendo este punto, pero no veo que pueda ser el tema. Finalmente, no falta mucho para el 2021. La Vallata golpea a todo el mundo. Totalmente. En la derecha, en la izquierda. Y el personaje político quizás más popular, que es Vizcarra, no tiene un heredero claro, no tiene ni siquiera un partido claro. ¿Qué va a pasar? Bueno, como nos ha pasado en las últimas 3 elecciones o 4 elecciones, va a haber mucha incertidumbre. No hay predictibilidad porque los partidos políticos, como no tienen una estructura, no sabemos quiénes son los precandidatos. Como muchas de las organizaciones políticas son meros vehículos electorales, lo que van a hacer los que quieren candidatear es buscar su partido y los partidos van a buscar a su candidato, con lo cual todavía no queda claro el tablero. Vamos a tener, como siempre, algunos extremos participando y vamos a tener probablemente más atomización en el centro. Y un Congreso totalmente nuevo. Y un Congreso totalmente nuevo.
Y Porque va a no era ser un elección. año preelectoral muy movido también socialmente, como han sido en las elecciones anteriores. Pero sí rescataría dos cosas positivas, porque estamos hablando de panoramas que preocupan un poco, ¿no? Lo primero es que nunca en la historia hemos tenido tantos años consecutivos de democracia, con elecciones libres y con un, digamos, ambiente constitucional. Digamos, 19 años es poco, pero es inédito en nuestra historia. Y es lo primero que tenemos que reconocer y llegar a 2021, tener elecciones generales y seguir, digamos, en esta senda democrática. Es lo primero. Lo segundo es que creo que esta es una oportunidad también para que los propios partidos, que son muy pocos, hagan, digamos, una mejor selección de los candidatos, ¿no? Porque tenemos responsabilidad los ciudadanos, nosotros hemos puesto esas autoridades, pero el menú tampoco es que había tanto para Así es. elegir muchas veces, entonces es una responsabilidad compartida. Y finalmente es una oportunidad para los ciudadanos. Este tipo de crisis política lo que permite es que millones de peruanos por primera vez conozcan algunos artículos de la Constitución política, entiendan que es una cuestión de confianza, Hablen de política. hablen de política. El último año muchísima gente ha aprendido qué es el Ministerio Público, qué hace un fiscal. Sí, es verdad. Entonces hay algunas cosas positivas para rescatar. Aprovechemos eso como una oportunidad de cara al 2021 y hay una responsabilidad compartida de la prensa, de la academia, de las empresas privadas, de las organizaciones políticas. Entonces toca asumir esa responsabilidad. ¿Tú crees que el legado de estos 2 o 3 años sea más bien un mayor involucramiento de la gente en política o más bien un mayor descrédito y desencanto? Porque tú también podrías tener las dos lecturas. Sí, es cierto, y se encuentran. Lo que yo creo es que hay un ligero, digamos, mayor grado de conocimiento, Ajá. de cercanía con algunos fenómenos políticos. Y eso ya es positivo. Cambiar esta desafección, este rechazo por la política, tarda muchos años, no es de un día para otro, pero el punto de partida es precisamente involucrarte un poco más. Si ya te indigna, te molesta o conoces de qué va, es más fácil luego participar. Correcto. Jeffrey, te agradezco mucho por tu tiempo. Un placer, Joaquín. Gracias. Jeffrey Radzinski en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.